Bienvenidas y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana. Espero que este fin de semana haya sido de mucho disfrute con sus familias y que hayan regresado reenergizados para comenzar de nuevo. Bueno, este día vamos a estar hablando de un problema actual en nuestro país que es importantísimo que lo toquemos. Nosotros como programa que nos esforzamos por educarle en salud, no lo podíamos dejar a un lado. Estaremos hablando de la fiebre tifoidea. ¿Qué es lo que nos hace hablar este día de la fiebre tifoidea? Bueno, como ustedes sabrán, el pasado 8 de febrero, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a través de un comunicado, informó el haber registrado 46 casos de fiebre tifoidea en lo que va del 2018. Y estos son 22 casos más de lo esperado. A su vez, el Ministerio de Salud también registra 73 casos confirmados, que representan un incremento en el 30% en comparación a esta misma fecha el año recién pasado, 2017. Los casos han sido detectados en al menos 12 municipios, escuche, que incluyen Dulce Nombre de María en Chalatenango, Nuevo Cuscatlán en La Libertad, Apopa, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Soyapango y Panchimalco de San Salvador. También hay casos en San José Guayabal y en Oratorio de Concepción en Cuscatlán, Nuevo Edén de San Juan en San Miguel y Gatajiagua de Morazán. Hasta el momento no se han reportado fallecidos por esta enfermedad. Recuerde los síntomas, vamos a estarlos conociendo más profundamente, pero son estado febril, dolores de cabeza, náuseas, debilidad general y algunas manchas en el tórax. Son algunos de los síntomas que deberemos reconocer. Para eso tenemos nuestros invitados este día y quiero que los conozcamos. Ya todos reconocidos. El primero de ellos, el doctor Jorge Panameño, nuestro infectólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, siempre un gusto estar acá y poder compartir con tan importante programa y su audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. También le damos la bienvenida a nuestra querida Antonieta Córdoba, doctora en gastroenterología y hepatología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonieta? Elisa, bien, gracias de nuevo al programa por la invitación. Una alerta que debemos de estar atentos y por lo tanto atentos también al programa para poder consultar a tiempo. Esperamos que todos puedan de alguna manera ayudarse a través de la información que brindemos en esta hora de programa. Muchísimas gracias, Antonieta. Y también le damos la bienvenida al doctor Francisco Alberto Morales, nuestro internista que nos acompaña. ¿Qué tal, doctor Morales? Muy bien, agradecido por la invitación y feliz de poder tocar este tema tan importante y ojalá que podamos llegar a toda la población y evitar tener complicaciones y ojalá evitar muertes a través de la información que vamos a brindar este día. Importantísimo, esa es la misión, educar y prevenir. Bueno, veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos más de este tema. La fiebre tifoidea es una infección grave provocada por una bacteria del grupo Salmonella que produce la intoxicación con alimentos. Una vez que la bacteria se introduce en el cuerpo, se multiplica rápidamente y pasa al torrente sanguíneo. El organismo responde con fiebre elevada, diarrea, dolor de garganta y estómago, además de falta de apetito, cansancio y constipación, que aparecen por lo general entre 1 o 2 semanas después del contagio. Sin tratamiento, la fiebre tifoidea puede durar 1 mes o más y transformarse en una enfermedad muy grave e incluso con riesgo de vida. Para conocer más sobre este padecimiento, diagnóstico, tratamiento y prevención, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y recuerde que usted que está en casa es nuestro objetivo que aprenda, por lo tanto, si usted tiene dudas, preguntas o alguna consulta para nuestros invitados, puede hacerlo a través de nuestro teléfono que está en pantalla, así como también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales vía Facebook. De esta forma podemos nosotros acá con los invitados interactuar con ustedes y poderles seguir educando y ayudarle en sus dudas. Bueno, entonces, ese es el estado, ¿verdad, doctor Panameño? Platíquenos un poco, usted que está más en este ambiente, que conoce más sobre la gente etiológico de la tifoidea. ¿Cómo está la situación ahorita en el país? Sí, lo primero que tenemos que hacer mención es que fiebre tifoidea es una vieja conocida. Es una enfermedad endémica que está presente desde siempre y que esto se debe a las condiciones en que vivimos los salvadoreños.
y la mayor parte de la población. El escaso acceso a agua potable en calidad y cantidad apropiada, el escaso acceso a la red de acueductos y alcantarillados y por supuesto que la baja letrinización de nuestro país, sumado al gravísimo problema cultural de los hábitos higiénicos que se tienen y que tienen su mayor expresión en el consumo de alimentos que son vendidos, expendidos y preparados en condiciones críticas en cuanto a este factor, hacen que esta enfermedad esté presente en nuestra comunidad. Y a esto se suman otros aspectos muy importantes, como el hecho de que hay algunas personas que pueden portar la bacteria sin padecer la enfermedad, los llamados portadores asintomáticos. Y cuando estas personas preparan alimentos, sirven alimentos sin hacer uso de las adecuadas medidas higiénicas, entonces esta enfermedad va a llegar a nuestra vida a través de consumir estos alimentos, ya sea beber o consumir alimentos, o beber agua que es extraída de un pozo, que ha sido cavado, no cavado, sino excavado artesanalmente, y en donde vamos a tener que muchas veces tenemos aquí el pozo y un poco más arriba una letrina de foso. Entonces esa agua se va a contaminar y esta bacteria va a llegar a nuestro organismo. La única manera en que nosotros podemos tener fiebre tifoidea es que consumamos agua o alimentos contaminados con heces humanas. Existe un pequeño papel que pueden jugar las moscas cuando se paran en excretas humanas y luego van a pararse en los alimentos. Existe esa posibilidad, aunque es mucho menor, que es la que en las manos de quien prepara y vende alimentos hayan heces, ¿verdad? Y entonces esto lleva a que esta bacteria circule en la comunidad y produzca esta enfermedad que se llama fiebre tifoidea, que puede ser muy grave. Sin tratamiento un apropiado tratamiento puede matar hasta en un 20% de los casos y causar severas complicaciones, ¿verdad? Perforaciones intestinales, sangramiento intestinal, inflamación del cerebro y sus membranas, y todo porque esta bacteria llega en grandes cantidades, porque tiene que ser una cantidad que ya ha sido medida en estudios experimentales de hasta 3 gramos de heces humanas que deben consumirse para que se produzca la enfermedad. La salmonela es parte, TIFI en particular, es parte de un grupo muy amplio de este género salmonelas. Hay más de 53 conocidas, no todas producen fiebre tifoidea, pero en particular la salmonela TIFI, causante de esta enfermedad, es de circulación exclusiva entre humanos. Muy bien, bueno, afortunadamente no hemos tenido ningún dato de fallecimientos en nuestro país hasta este momento por dicha enfermedad, pero por eso mismo la intención es que usted conozca y que prevengamos. Ya dijimos pues que la única forma de adquirirlo, entonces, doctor, es que es literalmente usted esté comiendo una buena cantidad de heces humanas, estamos hablando de 3 gramos, y eso únicamente lo va a lograr a través de la contaminación de sus frutas y verduras o de sus manos no lavadas luego de ir al baño y tocar alimentos, ¿sí? Exactamente. Estamos, no hay otra forma. Ok, Antonieta, háblanos un poquito del cuadro clínico en general, ¿qué cosas tenemos que estar pendientes? Antes de hablar del cuadro clínico, yo agregaría, porque es un factor de riesgo bastante alto acá en El Salvador, y es el consumo de derivados lácteos, crustáceos o moluscos que se comen en estado crudo. 2 cosas importantes, nada más reforzando un poco lo que mencionó el doctor panameño, y es que más que todo son estos lácteos, quesos a la cabeza o crema, que son de productos artesanales. Esos que usted compra muchas veces en el mercado, los cuales no saben en qué condiciones de salud estaba, por ejemplo, la vaca, cómo se ha manipulado esta leche. Las personas que lo han preparado generalmente es a través de las manos directamente, sin ninguna medida higiénica, bajo las condiciones que el doctor ya mencionó preestablecidas. Y lo mismo sucede con los moluscos, hablamos puntualmente de conchas, de ostras, ¿verdad? Que nuestros manglares están contaminados y muchas veces en esas zonas hasta defecan en esas zonas los seres humanos.
Por lo tanto, comer estos productos también el paciente se somete a mucho riesgo. No digamos hablar de un cóctel, de un ceviche, ¿verdad? Que se coman de manera cruda, al igual que ahora se ha puesto muy de moda el consumir sushi. Por lo tanto, también estos se vuelven factores de riesgos importantes que la población debe de evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Consuman los productos lácteos que están adecuadamente pasteurizados y que usted va a comprar directamente en un supermercado. Ahí por lo menos quitamos un factor de riesgo. Y con los moluscos y los crustáceos, comerlos cocinados a temperaturas adecuadas para destruir la presencia, ¿verdad?, de esa bacteria a través de alta temperatura. Por lo tanto, esto también es una recomendación porque hay que partir del factor más importante de riesgo, que es adquirir esto. Si alguna persona está padeciendo la enfermedad, también hay que aislarla en cuestión de los utensilios que se ocupen en casa y que sean directamente nada más de la persona que está enferma. Excelente. Bueno, pues ahí vamos, ya vamos a ir conociendo más sobre las propiedades de la Salmonella typhi, de qué forma la podemos destruir. Ya la doctora Córdoba nos mencionó cocinar a altas temperaturas, aparte de lo que ya habíamos hablado de la higiene. Vamos a escuchar el avance TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, primeramente lo que debe de hacer es la higiene, ¿verdad? Principal en su casa, las recomendaciones que se dan, ¿verdad? Que primero, pues para comer cualquier cosa, alimentos, uno tiene que lavarse bien las manos con jabón. La higiene es lo principal. Y lo segundo es que no comprar en la calle, porque yo ya tuve fiebre tifoidea cuando estaba pequeño, y eso dijeron de que no comiera en la calle. Una precaución, ir a la clínica a ver qué nos dan. Bueno, lo que podría hacer es realmente tomar las medidas necesarias para contrarrestar esto, porque a veces por descuido ocurren las cosas. Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón, ¿verdad? A donde uno toca, pasar una toallita con alcohol, porque en los buses todo el mundo se agarra y todo el mundo en la puerta la agarra uno también, todas las cosas las ocupa uno. Desinfectar verduras, hortalizas, lavarse las manos con jabón, suficiente jabón cada vez de comer. Bueno, así es, muy agradecido con las personas que responden a nuestro sondeo y bueno, tienen claro lavarse las manos, desinfectar las hortalizas, ¿verdad? También mencionaron limpiar la superficie donde ponemos los alimentos, pero realmente eso es importante, la prevención. Ahora bien, doctor Morales, hablemos hoy sí de los signos y síntomas que tenemos que estar pendientes. Bien, esta enfermedad por definición es una fiebre entérica, es decir, lo causa una bacteria que se ingiere, como ya lo mencionaron los doctores, a través de alimentos que están contaminados con heces. El punto es que llega y atraviesa el tracto intestinal y ese es un primer punto importante. Una de las principales barreras que tenemos a nivel gástrico es la acidez gástrica. Sin embargo, vemos que cada día se utiliza de forma poco controlada antiácidos que disminuyen la acidez y permiten que estas bacterias logren sobrepasar esa primera barrera y alcanzar las áreas del intestino en donde empiezan a hacer un proceso de multiplicación, de penetración a través de la mucosa del intestino y luego ciertas células que se llaman macrófagos y que son encargadas de tener cierta parte de la respuesta de defensa del organismo, la llevan al sistema linfático y a través de eso se multiplican y se riegan a todo el organismo, particularmente a hígado, vaso y varias otras estructuras en donde alcanzan la sangre y se produce lo que conocemos como bacteremia, que en términos sencillos es la bacteria en la sangre. Exacto. Entonces, clínicamente, por definición, al ser una enfermedad febril, el síntoma principal va a ser fiebre. Es una fiebre muy intensa, prolongada, que es lo que en la mayoría de casos al clínico le hace pensar que es otro tipo de enfermedad. 38,5, 39, 40 o más grados. Ok, arriba de 30. Que de hecho el cuadro clínico, aun cuando hay variaciones, siempre en los libros de texto
lo que vemos son pacientes, no vemos una enfermedad y cada Así uno lo es. manifiesta diferente, pero casi siempre hay un comportamiento en semanas. En una primera semana, cuando se ingiere el alimento contaminado, el paciente en los primeros días puede tener cierto dolor abdominal, puede incluso tener una pequeña diarrea, que ojo, es autolimitada en la mayoría de los casos porque es la parte en la que la bacteria ingresó al sistema. Hay una pequeña irritación y lamentablemente lo que la mayoría de nuestra población hace es ir a la farmacia, ir al mercado, tomarse un par de pastillas, se quitó la primera diarrea y luego suspenden el tratamiento. Luego de eso, cuando ya ha penetrado, el paciente hacia la segunda semana empieza a tener fiebres más intensas, puede haber diarrea más intensa, dolor abdominal. Suelen aparecer ya algunos síntomas desde la primera a la segunda semana que conocemos como bradicardia relativa, que es, para explicarle a la población, normalmente cuando tenemos fiebre, nuestra frecuencia del corazón se dispara. En estos pacientes pueden tener fiebres de 40 grados centígrados, con escalofríos, con mucho dolor, y el ritmo del corazón es normal. Eso no es diagnóstico, pero es parte del cuadro clínico y nos hace sospecharlo. Es alerta. Es una alerta, al igual que una erupción que puede aparecer en la parte superior del abdomen y del tórax, que son manchitas color rojizos, que normalmente se pueden empezar a mostrar en grupos de 10 o más, que palidecen cuando se presionan y que son temporales y que son una inflamación producto de la misma infección. Cuando progresa y el paciente no es tratado adecuadamente, hacia la tercera semana pueden empezar las complicaciones. Puede haber problemas de diseminación hacia el cerebro, como lo mencionaba el doctor, y produce una encefalitis. Puede llegar al corazón, a los pulmones, provocar neumonías inclusive, ir al hígado y provocar hepatitis, ir a las mismas zonas de donde penetraron a través del intestino, perforarlas y provocar una ruptura intestinal. Puede incluso llegar a diseminarse hasta el punto de provocar algo que conocemos como sepsis, que es una respuesta del cuerpo a una infección grave que puede poner gravemente en riesgo la vida del paciente y de hecho llevarlo a la muerte, y por complicaciones como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entre otras. Entonces, lo que vemos es... Es un cuadro bien florido. Sí, con un antecedente epidemiológico, que en la primera semana es un poco... bizarro, a veces hay hasta tos, hay dolor en la garganta, muchas veces por eso el paciente no consulta, sino que se automedica, y muchas veces en las unidades de emergencia o en el área de especialidad vemos a los pacientes cuando después de haber recibido tratamiento una semana no respondió o tiene una, entre comillas, recaída, que es parte de la evolución de la enfermedad, y es cuando lo recibimos ya con medicamentos, con exámenes tomados que a veces no son interpretados adecuadamente y son confusos, y se tiene que tomar otras medidas, ya no solo para controlar la enfermedad, sino que limitar las complicaciones, que son las que al final le pueden causar la muerte a un paciente. Muy interesante. Ahora, usted mencionó algo que es importante recordarle a la población, y es el hecho de que nosotros los médicos no vemos enfermedades, sino que vemos enfermos, es decir, pacientes, y que cada paciente puede presentar variantes en ese cuadro clínico, y a veces puede ser algo tan simple, como usted mencionaba, que la primera semana un dolor de garganta, y muchas veces lo único que persiste a lo largo del tiempo es el dolor de cabeza y la fiebre alta. No hay ni diarrea, no hay ni manchas en ningún lado, no hay dolor abdominal, sino que simplemente fiebre y dolor de cabeza, y sin una etiología, como le decimos en medicina, conocida. Entonces, ojo con eso, porque en ese momento, o sea, hay que consultar, no se quede en casa, ¿sí? ¿Cierto, doctor? ¿Qué otras variantes podemos tener? Sí, es una cosa importante. Esta es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar y que puede ser una gran imitadora de muchas cosas, pero estos dos aspectos siempre van a predominar. Ese dolor de cabeza y la fiebre, porque se llama fiebre tifoidea. Pero no puede haber tifoidea sin fiebre, ese es un punto importante. Y luego, el asunto de los exámenes. Yo quisiera comentarle a los colegas aquí un gran dolor de cabeza que tenemos los que trabajamos en enfermedades infecciosas con una prueba que se llama antígenos febriles. Hace décadas que se demostró que esta prueba ya no tiene utilidad en el diagnóstico de fiebre tifoidea. Y entonces todo lo que hace es confundir a las personas, generar falsos diagnósticos y muchas veces confundir la situación, ¿verdad? No se tome, por favor, antígenos febriles. Esta prueba debería incluso ser retirada ya del uso en los laboratorios. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Y requiere que la persona tenga mucha experiencia en cuadros febriles, tocar el hígado, tocar el vaso, examinar
y hacer una serie de circunstancias y coordinarlo con otro tipo de análisis en donde intervienen cultivos y otras pruebas de detección del antígeno en heces, pero debe ser valorada apropiadamente por un médico con experiencia porque muchas veces el diagnóstico se pasa y por eso característicamente nosotros vamos a recibir a los pacientes con una semana o más de fiebre, que eso es lo que va a llamar la atención, que produce fiebre prolongada. Pero que en la primera semana, estoy completamente de acuerdo con el doctor, es muy difícil llegar a un diagnóstico así específico si no hay un vínculo, si no estamos en una situación de un brote como el que hay actualmente. El antecedente epidemiológico es importante. Sí, entonces es difícil, pero si la fiebre persiste por mucho tiempo, pues estamos obligados a pensar en esto. ¿Qué pasa con el paciente que ya tiene una enfermedad crónica de base, el diabético, el hipertenso? Puede generar todavía más variantes en este cuadro clínico, ¿verdad? Desde luego, el cuadro clínico tiende a variar porque son pacientes que reciben múltiples fármacos, que están siendo tratados. Un paciente reumatológico toma múltiples medicamentos para el dolor, para la fiebre, para la inflamación. Y toma esteroides. Y toma esteroides además. De hecho, son pacientes que entre más comorbilidades, más enfermedades tienen, mayor riesgo tienen de presentar complicaciones más tempranamente y que pueden ser ocultadas, precisamente por lo que nos mencionaba el doctor. De hecho, quisiera agregar, antes solo teníamos literatura extranjera, ahora tenemos literatura de países latinoamericanos. Hay estudios que demuestran que 7 de cada 10 pacientes a los que se les mandan antígenos febriles en población latina resultan positivos y tienen fiebre, pero no es fiebre tifoidea. Entonces muchos de los pacientes llegan a la consulta y, doctor, me tomaron los antígenos febriles y me salen positivos. O sea, primero eso, ¿qué es positivo? ¿Cómo se interpreta? Hay normas establecidas en las cuales todavía se pueden utilizar, pero como lo mencionaba el doctor, ya salieron de eso porque es tan grave la enfermedad, si no se trata adecuadamente, que no podemos estar esperando a que evolucione una semana más para ver si los antígenos cambian, para ver si mejora. Para eso hay cultivos, como lo vamos a mencionar más adelante, pero en ese sentido sí es bien importante. El paciente que tiene o que está expuesto a poder tener un consumo inadvertido, obviamente, de alimentos con heces, tenemos que tomar todavía más en cuenta al paciente de mayor edad, al paciente con múltiples medicamentos, al paciente con múltiples enfermedades, porque en ellos el cuadro va a ser todavía más atípico. Y si dejamos evolucionar y si estamos dando tratamiento empírico, si no hacemos las pruebas que nos confirmen el diagnóstico, ese paciente se va a complicar. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud habla que hay 200 millones de casos al año de fiebre tifoidea. 200.000 de esos pacientes van a morir por fiebre tifoidea. Y lo que comparten la mayoría de ellos es que tienen escaso acceso a los recursos de salud, tienen polimedicación, tienen enfermedades de base y tienen una consulta tardía con un especialista. Entonces, en todos estos casos, sobre todo con estos pacientes que hemos mencionado, debe haber una consulta temprana y para el médico de primer contacto una referencia oportuna tan pronto como sospeche que el cuadro clínico se trata de una fiebre tifoidea. Bueno, evidentemente esta vieja conocida da muchísimos más problemas de los que cualquiera que esté en casa se puede imaginar. Antonieta, entonces, ¿en qué momento se puede hacer el diagnóstico? Si no es por clínica, si no es sospechado por clínica, ¿en qué momento? Yo agregaría nada más, estoy totalmente de acuerdo con el doctor con el tema de los antígenos febriles y quizás para reforzar lo del doctor, yo lo único que diría es que hay que tener mucho cuidado los colegas a nivel de atención del primer nivel, llámense unidades de salud o estas clínicas periféricas del Seguro Social, porque muchas veces bajo el diagnóstico con antígenos febriles, según ellos establecido, inician el antibiótico. Y aquí hay dos parámetros. O es un mal antibiótico que sabemos que no es para eso y solo nos pone más bizarro el cuadro, retarda más la atención del paciente y por lo tanto el paciente se expone más a las complicaciones, o es un tratamiento que no es el tiempo adecuado, ni la dosis adecuada o la calidad del medicamento adecuado. Por lo tanto, complican más la atención y hay que tener mucha prudencia tanto del médico como del paciente en el lugar donde deben consultar. Nosotros, el diagnóstico es a través de hemocultivos, por algo muy importante.
El doctor hablaba a nivel del estómago, pasa directamente al intestino delgado y del intestino delgado es que se disemina incluso hacia el sistema nervioso central, principalmente el cerebro. Por lo tanto, nosotros cuando ya esto está a nivel sistémico, podemos establecer el diagnóstico a través de un hemocultivo. Un hemocultivo y un Si el cultivo de paciente- heces. También se puede realizar, pero realmente el gold standard, Está por lo en menos sangre. no sé el doctor, es un hemocultivo, Sí. ¿verdad? Que si el paciente idealmente está en un pico febril, en ese momento debe tomarse. Muchas veces cuando la clínica, el paciente tiene hígado grande, vaso grande y el cuadro clínico que el doctor ya supo bien explicar, personalmente lo que opino que debemos hacer es tomar los cultivos y luego iniciar el tratamiento asumiendo con la clínica, ¿verdad?, que el paciente ¿Qué pueda es tener esto. tifoidea? Otra cosa muy importante, no siempre el paciente va a tener diarrea. El paciente puede estar estreñido y tener fiebre tifoidea. Por lo tanto, eso es otra cosa que muchas veces la gente espera. Fiebre, dolor de cuerpo, cefalea, diarrea. No necesariamente. Las cifras realmente están sumamente en ascenso. Revisando uno al final de esto, como bien decía el doctor, la literatura latinoamericana, la Organización Mundial de la Salud, al ver que esto no mejora, se ha puesto un poquito más en hincapié y por lo tanto el alarma que ahorita se acaba de activar, ¿verdad?, de emitir. Y es porque han subido, realmente hay hasta 120 casos por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica. Esto no es un dato pequeño y por lo tanto, como país de tercer mundo, seguimos teniendo este problema para el cual nosotros mismos, me llama mucho la atención que en la cápsula todos saben, pero ¿por qué sigue pasando el problema? Entonces, radica mucho desde la educación primaria el poder establecer y prevenir este tipo de enfermedades. Hay una diferencia entre conocer el bien y hacer el bien. Así es. Entonces, ahí está el problema. Porque todos sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero sin embargo, por alguna razón, no lo cumplimos. Bueno, pero usted que está en su casa, relájese, por favor. Vamos a aprender qué tips nos va a dar este día Leanic Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Leanic Borlasca. Hoy haremos la postura del Guerrero 1 o Virabhadrasana 1. Esta postura mezcla una serie de elementos que son importantes para fortalecer interna y físicamente. Desde la resistencia que ganas en el centro inferior de tu cuerpo, la capacidad pulmonar que se amplía, la disciplina y concentración que se inculcan al sostener la postura con una respiración controlada, hasta la posición de tus brazos y manos que inculcan el coraje y la voluntad. Para realizar esta postura, párate con tus pies separados a 1 metro o 1,5 metros de distancia. Con tu pierna derecha adelante y tu pierna izquierda atrás, eleva tus brazos verticales y mantén los bíceps cerca de las orejas. Prueba a juntar las palmas manteniendo los brazos estirados. Si no es posible, sigue con los brazos al ancho de los hombros. Con la exhalación siguiente, flexiona tu pierna derecha manteniendo la de atrás firme y estirada y tu tronco siempre volteado hacia adelante, principalmente los hombros. Cuida que el pie izquierdo esté girado hacia adentro para proteger la articulación de la rodilla. Si por alguna razón te es imposible girar el tronco al frente, puedes elevar el talón de atrás y verás que la postura se vuelve más simple. Además, si estirar los brazos hacia arriba no es lo tuyo, dobla los codos a 90 grados imitando la figura de un candelabro. Profundiza en la postura, metiendo el abdomen todo el tiempo en que la realizas y flexionando la pierna de adelante hasta llegar al ángulo recto. Pero no sacrifiques tu seguridad con tal de hacer más. Nunca flexiones más allá de los 90 grados, siempre con la intención de proteger la rótula y los meniscos. Sostén la postura por algunas respiraciones y después hazla con la otra pierna para balancear el flujo de energía en ambos lados del cuerpo. El Guerrero 1 estira el área de las caderas y la parte posterior de las piernas, así como la espalda baja. Expande y fortalece la caja torácica y abdomen. Es la más difícil de las posturas de los guerreros porque requiere un giro extra en la cadera y muchísima fuerza en la pierna de atrás para mantenerlo. Puede que no sea una asana fácil de mantener tus primeras 20 veces que las haces. Sin embargo, al realizarla y encontrar el punto intermedio entre comodidad y esfuerzo, verás que su práctica cultiva confianza, fuerza de voluntad y perseverancia. Al hacer esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades.
Para Salud TV, soy Lianik Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Espero que haya lavado bien esos alimentos y se haya lavado bien sus manitas también antes de comer para que estemos cumpliendo con las medidas higiénicas de prevención. Bueno, y precisamente estamos hablando de fiebre tifoidea y la idea es prevenir esa enfermedad que ya nos dijo el doctor panameño, es una vieja conocida, endémica, por lo tanto tenemos que tener muchísimo cuidado. A ver, hablemos un poco de medidas preventivas, aparte de lo que hemos mencionado, higiene de alimentos, higiene de manos. ¿Qué hay sobre una vacuna, doctor? Sí, quisiera hacer un comentario breve sobre la vacuna para fiebre tifoidea y sobre todo en relación a un artículo que recientemente leí en un importantísimo medio de comunicación, en donde un funcionario de la Seguridad Social hacía mención de que la vacuna es ineficaz y que además provoca muchos efectos colaterales. Esto, estimados televidentes, es falso. Quiero comentarles que en el mundo existen dos tipos de vacunas. Una a base de bacterias vivas debilitadas, que es fabricada en Suiza, que se toma por la vía oral, que no está disponible desde hace muchos años en este país, y la segunda que se fabrica a partir de partículas de la bacteria, polisacáridos particularmente, y que se aplica por vía intramuscular. Esa sí está disponible en el país. Esta vacuna es muy segura, altamente eficaz, al punto tal que los países desarrollados se la recomiendan a sus ciudadanos cuando van a viajar a áreas como la nuestra, en donde esta enfermedad es endémica y hay un gran riesgo de adquirirla al consumir alimentos en las condiciones que hemos nosotros ya comentado. Lo que sucede es que como medida de salud pública no es más eficaz vacunar que disponer de agua potable y de jabón y de poder consumir alimentos en condiciones apropiadas. Entonces, el punto que no tenga, y es una vacuna que tiene un costo, entonces si una institución no tiene para poder comprar la vacuna, por diferentes razones, es muy diferente decir que no sirve. La verdad es que como en nuestro país es más importante y más conveniente dotar a la población de los medios apropiados para tener agua en su casa potable, para poder disponer de letrinas apropiadas, que suministrar la vacuna, que solo se va a utilizar en condiciones especiales. Por ejemplo, si hay un brote, ¿verdad?, para evitar riesgos, por razones de trabajo, si yo trabajo en una situación en la cual mi exposición va a ser mayor que el de otras personas, o si estoy viajando hacia una nación en donde esta enfermedad es endémica y que hay un gran riesgo. Pero no es cierto que la vacuna sea 50% eficaz y que produzca muchos efectos colaterales, no es cierto. Existe una vacuna, pero más importante que la vacuna, igual que en otras enfermedades como cólera, es poder tener adecuados hábitos higiénicos, una adecuada cultura y, por supuesto, tener acceso a los medios que nos van a permitir hacer uso de los conocimientos que al parecer nuestra población ya tiene, como ustedes oyeron en la cápsula. Claro. Ya saben qué hacer y qué no hacer. El problema es que yo siempre pregunto, vaya al centro de San Salvador y vea cuántos baños públicos hay y de quién es la responsabilidad. Por ahí son las cosas. Muy bien, bueno, entonces ya lo escuchamos, no es cierto que la vacuna no sirve, sí sirve y sí está disponible. Ahora, ¿tiene indicaciones precisas, doctor? Tiene indicaciones precisas, no como una medida de salud pública, obviamente. Muy bien, no es como una medida. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora la postura oficial y recomendaciones del Ministerio de Salud en relación a los casos de fiebre tifoidea con el doctor Héctor Ramos, epidemiólogo? Ya volvemos.
Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Héctor Ramos, internista epidemiólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el abordaje de la fiebre tifoidea que está haciendo el Ministerio de Salud. La fiebre tifoidea en nuestro sistema de vigilancia detectamos desde hace unos días que estaba teniendo una tendencia al alza de casos. Esta tendencia pues estaba de manera diseminada por el país y consistía básicamente en 12 casos más, que como se ha visto en años anteriores, la tendencia es bastante oscilante y en estas 2 semanas pues vimos esa alza que nos motivó a hacer un recordatorio a nuestro personal de salud sobre la búsqueda y detección de casos, así como el reporte. Los casos actualmente se concentran en las edades entre los 20 y los 59 años y por esa razón pues estamos nosotros anunciando a la población que debe de tener todas las medidas de prevención necesarias, como son el consumo de alimentos que uno esté seguro que tengan la mejor higiene posible, el evitar pues consumir agua que no sea potable y si no lo es, uno podría utilizar un desinfectante como el Puriagua que se distribuye gratuitamente en las unidades de salud. Asimismo, el recordatorio de lavado de manos después de ir al baño y antes de comer. Estas medidas deben de tenerse los 365 días del año en todo el país. Y es amplia, pues como les decía, para padres de familia especialmente que deben de tener el cuidado especial con sus hijos, que son los que más fácilmente podrían enfermar si no se tienen estas medidas. Como Ministerio de Salud seguiremos vigilantes a la situación de fiebre tifoidea y otras enfermedades y atentamente lo solicitamos a la población que esté pendiente de la información que estaremos dando periódicamente. Asimismo, como seguir las indicaciones de higiene que hemos estado dando a través de diferentes medios y consultar de manera temprana si en algún momento presenta síntomas. Para Salud TV, soy el Dr. Héctor Ramos, internista epidemiólogo del Ministerio de Salud. Una señal de estar enamorado es sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué sucede esto? La respuesta cuando volvamos. Una señal de estar enamorado es sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué sucede esto? El estómago es conocido como el segundo cerebro. Posee nada menos que 100 millones de neuronas. Por eso cuando se combina con las reacciones del cerebro, se produce esa sensación de hormigueo, especialmente en situaciones de nerviosismo, emoción y entusiasmo. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en el set recibiendo una visita y ellos son el doctor Leandro Rodríguez y el licenciado Juan Carlos López. El doctor es oncólogo y el licenciado es el gerente de marketing de CIRMA, que es de donde nos visitan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. Gracias, doctora. Pues gracias por la invitación nuevamente. Acá con CIRMA compartiendo un par de información muy importante para todos nuestros televidentes. Excelente. ¿Qué tal, doctor Leandro? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Siempre un gusto estando acá en el programa, tratando de colaborar un poco con la educación a la población. A ver, cuéntenos, venimos a hablar un poquito de generalidades del cáncer y a exponer un tanto también a la orden, lo que CIRMA nos tiene para ofrecernos a la población para el diagnóstico tanto de un tumor, que es lo que esperamos, como también de su seguimiento en metástasis, me imagino. Hablemos un poco del cáncer, doctor. ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer, todos asociamos a cáncer con la formación de nuevos tejidos, es lo que llamamos tumores. La diferencia de un tumor de características benignas con un tumor que tiene un grado potencial de malignidad o maligno, como lo conocemos, es la capacidad que tiene la célula que lo origina de sembrar, hacer una siembra a distancia. Por ejemplo, una lesión que comienza en la mama se implanta en el hueso, pulmón, hígado, cerebro. Esa capacidad es lo que diferencia un tumor benigno de un tumor maligno, lo que conocemos como cáncer. En la época actual tenemos suficientes métodos diagnósticos para poder hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible. Lo que más salva vida en cáncer es la prevención. Si logramos prevenir la cadena de crecimiento de células malignas, se puede evitar y con eso salvar muchísimas más vidas.
Lo importante es conocer todos los factores de riesgo que nos puede producir el cáncer, ¿no? Hay varios factores comunes, hay factores que son modificables y otros que no son modificables. Por ejemplo, un factor que no es modificable es el componente genético. Casi el 40% de todos los cánceres tienen este componente. Un ejemplo, mujer con madre con cáncer de colon o abuela con cáncer de colon, ovario o mama tiene más predisposición para esos 3 tipos de cánceres y eso no es modificable, es algo así se nace, la mutación ya está presente en la familia, eso es hereditario. Pero hay factores que sí podemos modificar, estilo de vida saludable, por ejemplo, una dieta adecuada y balanceada, no exposición a tabaco, no exposición a alcohol, evitar una vida sedentaria. Quizás de los más fuertes y no modificables es el tabaquismo. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, lo que más previene la génesis del cáncer de pulmón es evitar el tabaquismo, tanto activo como pasivo. Muy bien, por lo tanto, esos son los factores de riesgo para algunos tipos de cáncer, ¿verdad? ¿Qué tiene Sirma para ofrecernos, licenciada? Ok, pues así como comentaba el doctor Leandro, ¿verdad? En Sirma podemos encontrar una serie de estudios, ¿verdad? Para hacer un control preventivo o inicial, como son resonancias magnéticas, ¿verdad? Somos los únicos en tener la tecnología de resonancia magnética de alta definición, y no solo en el país, sino que en la región, ¿verdad? Pues con lo que se clasifica una imagen de resonancia con alta resolución, ¿verdad? Alta definición, que pues es lo que el médico necesita como parámetro al momento de estudiar o evaluar unas imágenes, ¿verdad? Así como también tenemos tomografías, pues para hacer pues unos barridos que los médicos oncólogos normalmente dejan, ¿verdad? O estudios de batería, pues para dar un tratamiento y un seguimiento adecuado a un principio de un cuadro de esta magnitud. Leandro, hablemos un poco del diagnóstico y tratamiento de los cánceres. Cuando ya tenemos una sospecha, pues todos estos métodos nos ayudan al diagnóstico, ¿sí? Sí, hay quizás 3 puntos que hay que considerar en cuanto a cáncer en general. Tenemos una prevención primaria que, como mencionaba, es evitar factores de riesgo. Tenemos una prevención secundaria, que es el diagnóstico lo más tempranamente posible. Y tenemos una prevención terciaria, que es evitar las complicaciones asociadas a la misma enfermedad o a los tratamientos para dicha enfermedad. Hay una diferencia entre estudios de tamizaje o screening y una diferencia entre estudios de diagnóstico. Por ejemplo, hablemos puntualmente de mama. Una mujer con factores de riesgo, por obesidad, antecedente genético, tabaquista, vida sedentaria, tiene sus factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama, pero ella no se siente ninguna lesión en la mama. Entonces, su autoexamen cada mes, un día específico después de su periodo menstrual, nunca ha sentido ninguna lesión, pero esta mujer después de los 40, 45 años tiene que someterse a una mamografía. Eso es un screening. Eso es un screening. No tiene ningún síntoma, no tiene ningún signo. La idea de esto es de tener una lesión que no es palpable y que puede ser potencialmente sospechosa de malignidad, porque la clasificación que hacemos de mamografía, que los colegas de radiografía la clasifican como BIRATS, me predice si puede ser maligna esa lesión. Y ayuda mucho para hacer una biopsia. No es lo mismo tratar un cáncer de menos de 1 centímetro o un cáncer que tiene 5 centímetros o más. La sobrevida es muy diferente. Hay un estudio de la OMS donde una lesión no palpable menor de 1 centímetro tiene casi el 97% de posibilidades de curarse, pero una lesión mayor de 5 centímetros tiene menos del 40% de posibilidades. Si esta misma paciente, todos sus tamizajes o screening salen normales, pero de repente algún día sí se siente una lesión, entonces la misma mamografía ayuda, pero ya no se llama de tamizaje, ya de diagnóstico. Y nos puede predecir la mamografía la posibilidad de que eso sea maligno. A veces el tejido mamario tiene una consistencia que se cataloga como denso y la mamografía no nos permite diferenciar eso. Por eso se tiene que hacer una ultrasonografía. En grupos etarios abajo de 35 años da más información la ultrasonografía más que la mamografía, y arriba de 35 años ayuda más la mamografía. Pero también hay lesiones, por ejemplo las que están atrás del complejo areola-pezón, que no se tocan, no se ven bien en ultrasonografía, no se ven bien en mamografía y ameritan un estudio más especializado como una resonancia de mama. Entonces, hay varias formas de hacer diagnóstico. Ahora ya el Colegio Americano de Cirugía de Tórax también recomienda que para cáncer de pulmón en estadio temprano se puede hacer una tomografía de tórax a baja cantidad de radiación que
puede identificar nódulos en el pulmón y el nódulo se puede ir siguiendo, se puede predecir si es maligno o no y amerita o toma de biopsia o resección. Hay más estudios que se pueden hacer, no solo de diagnóstico temprano, sino que cuando ya tenemos el diagnóstico específico, por ejemplo, darle seguimiento o hacer una estadificación clínica para poder decidir tratamiento. No es lo mismo un cáncer de colon estadio temprano, que puede ser candidato a cirugía inicial, a un cáncer de colon con metástasis, que ya no, el protocolo de tratamiento ya no tiene la intención de curar, sino que tiene la intención de controlar los síntomas y mejorar sobrevida. Así es. Licenciado Juan Carlos, ¿a dónde encontramos Sirma? ¿Cuáles son los teléfonos de contacto, redes sociales? Ok, Sirma lo ubicamos en la 27 Avenida Norte, número 1149, ¿verdad? Estamos acá cerca de la zona médica, ¿verdad? Hay una funeraria en la esquina, sobre esa calle que va hacia un colegio católico, estamos ubicados nosotros. Nuestros teléfonos de contacto son 2235-1555, ¿verdad? Y nos encuentra como Sirma Climava, ¿verdad? Así nos puede ubicar perfectamente. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Y algo bien importante, doctora, atendemos pacientes con cita y pacientes sin cita, ¿verdad? Ya que pensamos que su salud es nuestra prioridad. Perfecto. Un consejo final, Leandro, para la población. Mantenerse en un control constante, no solo cuando hay signos y síntomas, sino que los controles que podríamos llamar de adulto sano o basados en nuestros factores de riesgo, los que nos pueden ayudar a prevenir o diagnosticar una enfermedad tan catastrófica como cáncer. Bueno, muchísimas gracias, señores caballeros, por habernos acompañado. Gracias, entonces, y nosotros nos vamos a una pausa y al regresar venimos con el Salud TV y el tema del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Ahí está nuestra campaña y nuestras recomendaciones ante el incremento de casos de fiebre tifoidea. Antonieta, hablemos rápidamente de las complicaciones que podemos tener. Complicaciones, los grupos poblacionales que están en mayor riesgo son los niños y los adultos mayores y aquellas personas que tienen enfermedades de inmunosupresión a la cabeza, pacientes con VIH. Por lo tanto, las complicaciones más frecuentes son dos, a la cabeza, una perforación intestinal o una hemorragia, un sangrado. Si llegamos al punto de una perforación intestinal, generalmente esta complicación la estamos esperando a partir de más o menos 15 días hasta 3 semanas, es que el paciente ya se ha perforado o empieza a sangrar. Si ha presentado una perforación, el manejo completamente es quirúrgico, ¿verdad? Puede presentar también abscesos en el vaso, abscesos en el hígado, problemas a nivel del cerebro, encefalopatías. Por lo tanto, estas complicaciones pueden cobrarle la vida. Se dice que hasta un 5% de los pacientes pueden fallecer por las complicaciones de esta enfermedad. Así es que el llamado de atención, primero, la prevención primaria, ¿verdad? La educación en casa con nuestros niños y obviamente consultar a tiempo y consultar, como bien dijo el doctor desde un inicio, con los especialistas que podemos manejar este tipo de situaciones, desde medicina interna, un infectólogo, el gastroenterólogo, de acuerdo a las complicaciones que usted presente. El punto es consultar a tiempo y no automedicarse. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo. Quisiera que usted ponga en uso todas las recomendaciones que ha escuchado este día. Lo importante es prevenir. No me queda más que agradecerles a nuestros invitados. Gracias, doctor panameño. Antonieta, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de asma infantil. Por hoy les deseo que tengan un feliz inicio de semana y que Dios los bendiga. Para prevenir el contagio de la fiebre tifoidea, te damos las siguientes recomendaciones. Mantén una buena higiene. El lavado de manos con agua y jabón antes y después de comer e ir al baño debe realizarse siempre, evitando la propagación de las bacterias. Manipula correctamente tus alimentos. Manténlos tapados o refrigerados en utensilios que ayuden a que las moscas y otros insectos no tengan contacto con estos. Vacúnate, especialmente si viajas a lugares donde esta enfermedad tiene altas tasas de infección. Recuerda que ante los primeros síntomas debes acudir a un centro médico asistencial.